porque han entendido, Señor, que debemos venir a tu presencia cada día, a beber de las aguas de tu Espíritu Santo, para renovarnos. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Quería compartirles una palabra, si ya nos sentamos, que está en Jeremías 1, amén, que es una palabra muy conocida. Dice la palabra del Señor, Jeremías 1:4, hablando del llamamiento y misión de Jeremías, amén. Jeremías sabe que era un personaje pequeño en la Biblia, un chico joven. Muchos teólogos dicen, algunos que tenían 17, otros dicen que tenía 21 años, amén. Y Jeremías tenía un tremendo llamamiento de parte de Dios. El Señor le habló porque él traía una palabra profética sobre el pueblo, y sabe que Jeremías traía un mensaje ofensivo al pueblo. Amén. No era un mensaje lindo el que Jeremías traía. Jeremías traía un mensaje duro y ofensivo. Pero ¿sabe por qué muchas veces Dios trae un mensaje duro y ofensivo a su pueblo? Porque el pueblo no está caminando en un camino correcto. No, el pueblo estaba desviado de los caminos del Señor, pensando que hacía lo correcto o engañándose a ellos mismos. Por eso siempre Dios tiene un hombre y una mujer para levantar, amén, en un tiempo propicio, donde Dios quiere hablar al pueblo, amén. En aquellos tiempos Dios quería hablar a su pueblo amado y escogido, que era el pueblo de Israel, amén. Pero sabe que cuando el pueblo de Israel fue llevado a una cautividad en Babilonia, el Señor siempre traía un varón de Dios para hablarles, para advertirles que ellos estaban haciendo lo incorrecto. No es que el Señor venía y decía, bueno, mandaba al rey de Babilonia, lo llevaba cautivo al pueblo de Israel. Siempre Dios venía a corregir y a traerle la palabra y a advertirle al pueblo que se vuelvan de sus malos caminos, si no querían quedar cautivos en Babilonia. Amén. No era que Dios era un Dios injusto, un Dios duro. Dios siempre viene a hablarnos antes. Dios siempre viene a advertirnos antes. Amén. Dios siempre va a venir con la palabra. No es que Dios es un Dios castigador. Muchas veces yo entiendo que muchas veces nosotros sufrimos consecuencias por lo malo que nosotros hacemos. No porque Dios nos castigó, porque obviamente que nosotros no podemos, ¿no?, hacer lo malo y seguir como si nada. Va a venir una consecuencia. ¿Sabe? Porque hay una ley determinada en la palabra, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger el hombre, sea bueno o sea malo. Porque la palabra no dice todo lo bueno que el hombre sembrare. La palabra dice todo lo que el hombre sembrare, sea bueno o sea malo. Todo lo que nosotros hagamos, sea bueno, va a traer consecuencias buenas. Y sea malo, va a traer consecuencias malas. Amén. Si bien los pecados no se califican, pero las consecuencias no son las mismas para todo pecado. Amén. Y Jeremías traía un mensaje ofensivo al pueblo. Amén. Dice la palabra del Señor, Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor mío, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, los músicos también. Le doy gracias al Señor por los músicos, amén, porque siempre estaban perseverando ellos. Sabe que la hermana Yanina hoy no se encuentra en este lugar, y su esposo, porque ellos ya nos habían avisado que el hijo más grande, Danilo, terminaba la escuela,
y creo que hacían una velada de noche, entonces no podían asistir a la congregación, pero ellos siempre están avisando cuando algo se les presenta. Amén. Y eso es bueno, ¿sabes? Porque uno no se queda esperándolos o si por ahí tienen que hacer un servicio, uno no queda esperando, ¿no? Qué bueno que ellos puedan, cada uno de ustedes no nos puedan comunicar. Como yo hice una listita de culto para nosotros ya, ustedes se vayan preparando, sepa que va a venir la lista de culto de diciembre, vamos a hacer algunos cambios. Aquellos que están haciendo algún servicio lo vamos a cambiar, van a hacer otro y así, nos vamos a activar en la fe. Amén, váyase preparando. Yo creo que Dios va a preparar un pueblo entendido, amén, en las cosas de la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre le insistimos, lea la palabra, escudriñe, busque, amén. Y Dios le va a dar la sabiduría que usted necesita, la sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque Dios escogió lo vil y menospreciado. ¿Ven? Yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Ven? Porque si Dios no hubiese escogido lo vil y lo menospreciado, siempre digo, yo no estaría en este lugar. Amén. Le doy porque sabe que yo no entiendo muchas cosas no entiendo. Pero bueno, siempre le pido al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra. Y el Señor me hablaba con esta palabra de Jeremías. Amén. Sabe que, como le decía, Jeremías era un muchacho joven, él tenía un llamado profético de parte de Dios y me impactaba porque Jeremías le decía al Señor, Señor, Jehová, yo soy niño, no sé hablar. Y me impactaba porque el Señor le decía a Jeremías, no diga no sé hablar porque a todo lo que yo te invite haz tú. Y sabe que Jeremías dice en la palabra del Señor que Jehová puso su mano sobre su boca y puso las palabras de él. Si bien Jeremías era un niño, no sabía hablar, pero era el mismo Dios que había puesto sus palabras sobre la boca de Jeremías. Amén. Y Jeremías no era que tenía que hablar algo de él. Dios mismo iba a hablar por la boca de Jeremías. Y Jeremías, como le decía, traía un mensaje ofensivo al pueblo. Y el pueblo muchas veces no quería aceptar la corrección de Dios. Pero Dios siempre advierte antes de que algo nos suceda. Siempre Dios nos dice, no hagas esto, o el Espíritu Santo siempre nos está advirtiendo. Amén, antes que nosotros podamos pasar por algo peor o por alguna consecuencia que después es mucho más doloroso. Amén. Y a mí me impactaba porque sabe que todo hombre y toda mujer de Dios que tiene un llamado de Dios, déjeme decirle, el mismo infierno se le va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que tú cumplas el propósito por el cual fuiste llamado. Amén. A este llamado, a esta misión. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Amén. Pero sabe que nosotros mismos somos los únicos que podemos detener la mano de Dios sobre nuestra vida. Y Jeremías le dijo esto al Señor: yo no sé hablar, soy niño. Amén. Y sabe que Jeremías no es como nosotros que muchas veces terminamos de predicar y nos dicen, qué linda palabra que compartiste. Qué lindo mensaje, me gustó, Dios me habló. A Jeremías nadie le decía eso, porque Jeremías traía un mensaje ofensivo al pueblo. A Jeremías lo metieron preso en la cisterna, porque no quería el pueblo oír la voz de Dios. Y sabe que Dios le decía al pueblo, te echabas como ramera. Imagínese cómo el pueblo engañaba al Señor. Dice, dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que perdía toda el agua, que no saciaba. Ellos buscaban lo que no saciaba, porque la fuente de agua viva era el Señor en ese tiempo. En este tiempo también, obviamente, ¿no? Pero Él era fuente de agua viva. Y sabe que en un momento cuando yo, antes de irnos de viaje, vine a orar a este lugar, estaba sola y
me puse a orar y le pedí al Señor que me dé una palabra y el Señor me hablaba con esta palabra porque hay una parte que dice, que creo que es en el capítulo 2, el versículo 4, el versículo 5, dice, y así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Pero sabe que yo me había puesto a orar en este lugar y parecía que Dios mismo me decía, con su corazón, ¿qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? Y mire el mensaje que traía Jeremías. Pero sabe que más allá de que él le decía, Señor, yo no sé hablar, soy niño, no sé qué voy a hacer, el Señor le decía, mirá, Jeremías, antes de que vos te formases en el vientre, yo te conocí. Y antes que naciese, yo te santifiqué. Dios tenía un propósito determinado, una misión para Jeremías. Dios sabía, porque sabe que el Señor siempre nos llama para un tiempo determinado y un lugar determinado. Amén, para que nosotros podamos hablar, este es nuestro llamado. Sabe que yo renegué mucho del llamado de Dios, incluso hubo un momento que yo le dije al Señor, Señor, no quiero saber más nada. Yo lo único que quiero es oír tu palabra, congregarme, que nadie me mire, que nadie me diga nada. Solamente yo quería eso. Le dije, Señor, yo no quiero servirte más, le dije. Pero ¿sabe por qué? Porque yo tenía un dolor en mi corazón. Pero yo después, con el tiempo, entendí que para este tiempo el Señor me había llamado. Y sabe que todo hombre y toda mujer de Dios tiene que pasar por un proceso. Como la otra vez predicaba el pastor, tenemos que pasar por procesos para ser procesados y formados. Amén. De parte del Señor. Porque Dios siempre va a hacer de nosotros lo que Él desea. Porque sabe que todo lo que nosotros traemos al Señor, a Dios, no le sirve. Si nosotros antes éramos malos y venimos pretendiendo ser malos en el camino de Dios o ser, ¿cómo le puedo decir? Tener un carácter, ¿cómo se dice? Podrido, digámosle, un carácter podrido. Sabe que el Señor, Él no va a querer que todo lo que vos traes del mundo o todo lo que vos venís, Él lo va a transformar. Él, como decía en la adoración, Dios te va a mudar a un nuevo hombre. Amén. Y sabe que todo hombre, yo decía, toda mujer de Dios llega en un momento que tiene una crisis y una pregunta y respuesta con el Señor. Señor, ¿será que fuiste vos y que me llamaste? Mirá todo lo que me está pasando, Señor. Pero sabe que el Señor le decía a Jeremías, mira, Jeremías, van a venir y van a pelear contra ti. Se van a levantar en contra tuyo. ¿Pero por qué? Porque el pueblo no quería oír a Dios, no es que no quería oír a Jeremías. El pueblo se levantaba en contra de Jeremías porque no quería oír la voz de Dios, porque el pueblo quería seguir haciendo lo malo. Entonces Jeremías le decía, Señor, yo no quiero hablar más, no quiero saber más nada de ti. Pero llegó un momento que Jeremías decía, no obstante, había en mi corazón un fuego que yo no lo podía resistir. Yo me quería callar, pero ¿sabe qué? Dice, yo no podía. ¿Por qué? Porque el Señor había puesto la palabra en la boca de Jeremías. Y va a llegar un momento determinado que todo hombre y toda mujer de Dios va a tener la duda de su llamado. Él va a decir, Señor, ¿fuiste vos? ¿No será que te habrás equivocado? Qué tremendo, porque a veces nosotros venimos, ¿no es cierto?, a decirle, Señor, ¿te habrás equivocado? Nosotros diciéndole a Dios, si Dios no se equivoca cuando Él llama. Y déjame decirte que si Él te llama, Él te va a capacitar y te va a dar las herramientas. Amén. Él te va a capacitar. Si tú antes no podías hablar, mire Moisés. Moisés era un hombre que era tartamudo, sin embargo, había sido criado en el palacio de Egipto, había sido preparado. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios lo llamó, todo lo que Moisés había aprendido en ese lugar,
a Moisés no le servía. Pero sabe que Dios lo preparó a Moisés. Yo siempre digo, él tuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años con el pueblo. Había un tiempo y un lugar determinado para Moisés, para su llamado. Amén. Si bien él no entró a la tierra prometida porque en un momento él desobedeció a la voz de Dios, pero yo pienso que ahí, en el tiempo determinado, Dios había levantado un Josué que amaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vivía en la puerta del tabernáculo. Amén. Él vivía en la puerta del tabernáculo. ¿Y qué pasa? Josué era un guerrero de Dios. Y Josué iba a estar preparado para la batalla. Había un tiempo determinado donde se terminaba el tiempo de Moisés y seguía Josué. Yo siempre digo eso. Tenemos un tiempo determinado donde Dios nos llama, pero Dios nos va a preparar. Amén. ¿Sabe que Moisés fue preparado en Egipto? Amén. Fue preparado, fue instruido. Por tanto, cuando Dios lo llamó, él sabía cómo se movía todo el reinado de Egipto. Pero también fue preparado en el desierto. ¿Para qué? Para poder cruzar al pueblo por el desierto. Sabe que el pueblo de Israel siempre fue obstinado buscando otros dioses ajenos, y le costaba mucho obedecer a la palabra de Dios. Y sabe que muchas veces yo digo, nosotros hablamos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, y muchas veces nosotros somos tan parecidos al pueblo de Israel. Muchas veces somos obstinados, no queremos oír la voz de Dios, queremos hacer bien a nosotros, nos parece. Cuando Dios nos dice, no vayas por acá, nosotros vamos por ahí. Te vas a caer. Yo cuando usted tiene un hijo, te vas a caer, te vas a caer. Y dale que tu hijo va y sigue. No salte que te vas a caer. Fíjate por dónde anda, fíjate hasta que pum se cae. Y Dios es exactamente lo mismo con nosotros. Sabe que a veces nosotros debemos reflejar esas cosas. Si usted tiene hijos, y con ese amor de padre que usted tiene, muchas veces nosotros decimos, mi hijo me hace renegar. Mi hijo hizo tal cosa. Mi hijo se mandó una macana. Mi hijo le dije que no haga esto y lo hizo. ¡Qué cabezón! Y muchas veces después pensamos esto, o yo lo pienso, no sé si yo sola lo pienso. Que Dios me dice, pensar que Dios debe decir lo mismo de mí. Y yo le dije a mi hija esto. Entonces nosotros podemos ver cómo es el amor de nuestro Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque viene la advertencia de Dios. Y la advertencia de Dios también vino a Jeremías. Si bien Jeremías traía un llamado ofensivo para el pueblo, con él también iban a ser ofensivos. Porque el Señor le decía, mirá, Jeremías, a vos no te van a decir cuando terminé de predicar la palabra o de dar el mensaje, ay, Jeremías, qué lindo que predicaste, qué mensaje. Tremendo como Dios me habló. Nadie va a venir y le va a decir eso a Jeremías. El Señor le dijo, mira, Jeremías, pelearán contra ti. Van a venir, se van a levantar. Vos tenés un llamado, tenés que hablar la palabra de Dios. No va a ser color de rosa el llamado que vos tenés. ¿Por qué? Porque yo quiero corregir a mi pueblo. Y se van a levantar. ¿Sabe que en un momento Jeremías decía, mis amigos me dieron la espalda? Así que imagínense, se le habían levantado los amigos, me imagino que se le habían levantado los familiares. Pero sabe que así como Dios le advertía, también Dios le garantizaba la victoria. Porque le decía, mirá, Jeremías, van a pelear contra ti, se van a levantar en contra tuyo, te van a hacer esto. ¿Sabe que muchas veces nosotros cuando empezamos el camino de Dios, capaz que, no sé, tenemos familiares que estamos todo bien? Y en un momento decís, empiezo el camino de Dios, empiezo a avanzar, empiezo a conocer de Dios, quiero cambiar. Y esa misma persona que muchas veces sufría, porque te veía perdido, porque te veía mal, porque te veía angustiado, cuando te ve bien se levanta.
¿Sabe por qué? Porque muchas veces ellos son manejados por el mismo enemigo. Porque ellos no tienen la luz que tenemos nosotros. Y sabe que el Señor le decía, mira, Jeremías, se van a levantar contra ti, van a pelear contra ti. Pero no temas, Jeremías, porque yo estoy contigo para pelear. Amén. El Señor le garantizaba a Jeremías la victoria. El Señor le decía, se van a levantar. Pero tranquilo, Jeremías, no te preocupes, porque es necesario que vos prediques esta palabra ofensiva para que ellos sean corregidos. No te van a escuchar. Incluso el Señor le decía, no te van a querer oír, Jeremías, pero ninguno de mi pueblo va a poder decir que le faltó la palabra, que le faltó mi corrección o que le faltó que yo le esté diciendo, vuélvase a mí. ¿Por qué me dejaron que yo era una fuente de agua viva para ustedes? Y quisieron saciarse haciendo cisternas rajadas, quebrajadas, hermano, que les perdía el agua. Que ellos quisieron beber de algo que nos saciaba y dejaron esa fuente de agua viva que era el Señor. Y Jeremías venía con esa palabra. Y sabe que el Señor me quebraba, o sea, qué maldad hallaron vuestros padres para dejarme a mí. Y qué tremendo que es el amor de Dios. Porque Dios nunca quiso destruir al pueblo de Israel. Siempre con amor eterno te llamaba. Te prolongué mi misericordia. Te saqué del desierto. Estuviste en el desierto 40 años porque no obedeciste mi voz. Quisiste hacer como bien te pareció. Igualmente yo te sustenté, decía el Señor. Igualmente yo te alimenté. Igualmente yo guardé tu ropa, tu calzado. Mire lo que es el amor de Dios. A veces se mueve, pero Señor. Pero sabe que el Señor, a pesar de todas las cosas, nos ama. Porque muchas veces nos han predicado un Dios que te va a castigar, el Señor. ¿Cuántas veces a mi mamá muchas veces me ha dicho, te va a castigar luego si haces eso? ¿Cuántas veces no han predicado a un Dios castigador? ¿Sabe que Dios no es un Dios castigador? Nosotros sufrimos las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Pero Dios siempre viene a advertirnos antes de que nosotros metamos la pata. Y Jeremías, le decía, y Jeremías, a pesar de todas las cosas, ¿sabe que Samuel, qué tremendo, Samuel, cuando el Señor le decía Samuel lo llamaba. Y él se iba a Elí, ¿me llamaste? No, hasta que Elí discernió que era el Señor el que lo llamaba Samuel. Y le dijo, Samuel, cuando tú sientas esa voz que te dice Samuel, Samuel, tú dile a ti que tu siervo te oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Qué tremendo. ¿Quién lo llamaba Samuel? El Señor lo llamaba. Muchas veces nosotros tenemos ese debate. ¿Será que es Dios el que me llama? ¿O será el hombre que puso su mano sobre mí y me dijo, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer pastor, te voy a hacer evangelista, tenés un llamado a esto, tenés un llamado a lo otro? Y muchas veces estamos en ese debate, Señor, ¿será que es tuyo esto? Y sabe que el Señor te dice, sí, es mío, se van a levantar contra ti. Pero no temas, le decía Jeremías, porque yo te voy a librar. Era necesario que Dios le hablara al pueblo, era necesario. Saben que Jeremías tenía un llamado, tuvo que tener un desarrollo al llamado en medio de una crisis moral, política, económica y espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor estaba en decadencia. El pueblo del Señor estaba totalmente en decadencia. Estaba en crisis moral, económica, hacían lo que querían. Y después ellos pretendían volverse a Dios una vez que Dios determinaba algo sobre ellos. Y en esta palabra el Señor había determinado que se lo iban a llevar cautivo a Babilonia.
Pero el Señor le decía, arrepiéntanse, envuélvanse a mí. ¿Qué mal encontraron ustedes en mí? Que me dejaron. Y muchas veces nosotros estamos en eso, en ese debate en nuestras mentes. Y mire, a veces nos apresuramos nosotros a hablar con Dios. Sabe que el otro día, no sé por qué hoy estaba sentada en mi casa y me estaba acordando de un testimonio que había mandado el pastor al grupo, que no sé si era un predicador que lo habían invitado a predicar, lo habían invitado a predicar, no sé si a China o que predicaban, la iglesia era un departamentito chiquitito, no tenían silla, no tenían Biblia, no sé si usted se acuerda del testimonio que el pastor mandó al grupo. Y que después, no lo enviaste, sí me pasa que sí lo enviaste. Y bueno, y en un momento, cuando llega el predicador, después de horas de viaje, llega el predicador y dice, yo me voy a hospedar en este lugar, y el pastor del lugar le dice, no, esta es la iglesia. No tenían silla, no tenían Biblia, no se podía predicar la palabra en ese lugar. Ellos hacían horas de viaje para ir a escuchar un mensaje ahí, en ese lugar. Y el predicador sabe que cuando él se tiene que regresar a su casa, el pastor le dice, ore por nosotros para que nosotros podamos adquirir la misma libertad que tienen ustedes para oír el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Y este pastor dijo, no, voy a orar para que nosotros podamos tener la pasión que tienen ustedes, que hacían horas de viaje para oír un mensaje. Qué tremendo. A mí me impactó eso, ¿saben? Porque nosotros a veces no valoramos la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos da. Muchas veces decimos, no, que voy a escuchar la palabra, pero sabe que usted no escucha un hombre, usted escucha la palabra que Dios dejó establecida para nuestra vida, para que nosotros podamos también desarrollar nuestro llamado como Jeremías. Pero tenemos que ponernos en la mano de Dios, no apresurarnos. Sabe que Pedro era un hombre impulsivo. Y Pedro tenía un llamado de Dios. El Señor Jesús le cambió el nombre, le dijo, ya no será más Simón, será Pedro, porque sobre ti edificaré mi iglesia. Mire qué tremendo llamado. Sin embargo, cuando al Señor lo llevaban para crucificar, Él lo negó. Pero antes de esto, Pedro le dijo, Señor, si es necesario, yo iré contigo hasta la muerte. Pero como Dios sabe todas las cosas, y que nosotros muchas veces apresuramos nuestra palabra para hablar, dijo Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y sabe qué tremendo, porque yo creo que cuando el gallo cantó, dice que Pedro se fue, lloró amargamente. Amargamente lloró. Porque recordó las palabras que el Señor le había dicho. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, yo te voy a seguir, yo te quiero servir, Señor. Y conocemos a Dios y nos enamoramos y no está mal. Pero sabe, ayer hablaba con una hermana y le decía, andá paso a paso, poco a poco, andá, escuchá la palabra, levantate, fortalecete, dale para adelante, no te apresuré, esperá. Porque nosotros los seres humanos somos así. Muchas veces somos impulsivos para lanzar la palabra. Y Dios nos está escuchando. Llega un momento que nuestras palabras, hermanos, son probadas. Y Dios dice, a ver si tanto que vos decías que me servía, me vas a servir. Y muchas veces decimos, Señor, acá estoy, yo te voy a seguir hasta lo último. Y mire, hermano, yo no se lo digo porque se lo digo porque yo también era una persona así. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra ignorancia decíamos,
iré a las naciones a predicar tu palabra. ¿Cuántas veces en nuestra ignorancia nosotros nos comprometíamos a servir a Dios? Cueste lo que nos cueste, capaz que después llovía y no íbamos a la iglesia. Capaz que nos pasaba, no sé, teníamos un dolor de panza y no íbamos a la iglesia. Por decirle algo, hermano, que nosotros muchas veces nos apresuramos con las palabras, a comprometernos con Dios. Y sabe que Dios nos oye a nosotros también. Así como nosotros nos ponemos en comunión con Dios y queremos oír la voz de Dios, Él también oye cuando nosotros le hablamos a Él. Porque Él tiene oídos y oye, ¿eh? Él oye el clamor y la oración que nosotros muchas veces hacemos delante de Dios. Por eso, hermano, no tengas temor en este tiempo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hoy no somos muchos. Y yo sé que nos hemos apresurado al comprometernos y a decirle a Dios cosas. Y sé que muchas veces viene la prueba y nos cuesta avanzar o seguir adelante. Pero siempre tenemos que ir a la fuente, que es Cristo. ¿Amén? Siempre, es como Él le decía a Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y se quieren saciar con cualquier cosa. Y sabe que cuando nosotros nos queremos saciar con cualquier cosa, no nos vamos a saciar, porque la cisterna esa donde nosotros pensamos volcar agua, se va el agua. No nos saciamos. Es como si yo tomo agua y nunca me sacio porque estoy quebrada por dentro, por decir. Y así era el pueblo de Israel. Así era el pueblo de Israel, pero sabe que el Señor había levantado un hombre y era Jeremías para un tiempo determinado y puesto por Dios. Él levantó un hombre de Dios y puso la palabra en la boca de Jeremías, selló la palabra en su corazón y sabe que Dios lo respaldaba a Jeremías. Se le levantaron todos, mira hermano, se te pueden levantar los familiares, los hijos, tu mismo esposo, tu esposa, no sé, cualquiera se puede levantar, el que vos a lo mejor menos te pensás que se va a levantar, se levanta en contra tuyo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú cumplas con el propósito que el Señor ha puesto en tu vida. Sabe que Él te escondió. Yo la otra vez que predicaba esto en Pérez decía, Él te escondió. Nosotros, nuestra vida estaba escondida en Cristo. Amén. Para este tiempo. Y sabe que si nosotros hemos pasado procesos, dolores, rechazos, dificultades, pero hoy estamos en este lugar, es porque este es el tiempo que Dios ha determinado para tu vida. Este es el tiempo que Dios ha determinado para tu vida. Sabe que solamente nosotros mismos podemos decirle que no a este llamado. La otra vez hablaba con una hermana y le decía, nosotros no somos robots de Dios. Porque si Dios no hubiese hecho robot, nosotros estaríamos, mire, las sillas estarían llenas. Y vendríamos a adorar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque seríamos robots y Dios nos traería a su presencia. Pero Dios nos dio una capacidad a nosotros de elegir y de decidir sobre nuestras vidas. Y siempre digo, la vida cristiana con Cristo es como un matrimonio, no hace un 50, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y de nuestra voluntad, porque si no, por eso le digo, seríamos robots, pero Dios te dio una capacidad de elegir. Y yo le decía, a pesar de que a lo mejor no tengas ganas de ir a la iglesia, levantate y anda igual. Porque esa es la parte que vos vas a hacer. Y cuando vayas a la iglesia, la otra parte la va a hacer Dios. Te va a llenar y te va a levantar. Pero es como un matrimonio. Un matrimonio, uno hace un 50 y el otro hace un 50.
Menos en el mío, que yo hago un 80, el pastor hace un 20. Bueno, no importa, vamos a dejarlo ahí. No, hacemos un 50 y un 50, amén. Hacemos un 100 cada uno. Me aguanta mucho el pastor. Así que bueno. Pero con el Señor es así, amén. El Señor es así. Él es nuestro esposo, amén. Él hace por nosotros, hermano. Mire, Él te dio la salvación. Él derramó la gracia. Amén. ¿Qué más usted le puede pedir a Dios? ¿Qué más le puede pedir a Dios cuando Dios le dio su Hijo a usted? Para que muera por usted en la cruz del Calvario. ¿Qué más nosotros le podemos pedir? Y encima a veces nos damos el lujo de decir, no tengo ganas de ir a la iglesia. Me voy a quedar mirando, no sé, el partido de fútbol, por decir algo, la novela, las mujeres, O no tengo ganas, y me voy a quedar simplemente en mi casa. Y nos damos el lujo. ¿Sabe que hoy estaba mirando? Qué tremendo, decía el Señor. A veces nosotros no dimensionamos la muerte que vos tuviste por nosotros. ¿Sabe que estaba escuchando que hablaban en la tele de los castigos romanos que hacían antes de crucificar a una persona? Y hablaban de los latigazos, eso que no sé si usted vio la Pasión de Cristo, cuando le pegaban latigazo al Señor, que en las puntas de los látigos tenían gancho, y ellos tiraban, y donde enganchaban la carne, tiraban. Y saben que cuando ellos tiraban, dice que ellos le podían pegar hasta en la cara, en la oreja. O sea, ellos no es que le tiraban a un determinado. Yo decía, qué tremendo. Decía, y encima nosotros a veces, decía el hombre, nos damos el lujo de no servirle a Dios, de no seguirle, y de cuestionarle cosas a Dios. Y él era hombre, hermano, cuando lo llevaron a la cruz. Él sentía dolor como nosotros. A veces nosotros, supóngale, nos duele la cabeza por decir algo, nos duele la oreja, nos duele el pie. Y nos quedamos, y está bien, yo no digo que está mal. Pero imagínense él, hecho carne, sufriendo todas estas cosas. Es tremendo, es algo muy tremendo, hermano. La verdad que yo hoy me quebrantaba en mi espíritu, porque yo decía, Señor, a veces nosotros no dimensionamos lo que vos hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso no es nada, hermano. 40 latigazos me dieron. 40 veces rasgándole la piel. Por eso la pasión de Cristo se ve, más o menos se semeja a lo que Él sufrió, porque es una película bien hecha, ¿no? A veces hasta te da cosa verla, pero realmente es así. Me acuerdo una vez hablaba con una persona y dice, qué exagerado que sos, la película que hicieron, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Todas esas cosas Él sufrió por usted y por mí, para que nosotros estemos hoy en este lugar. Un tiempo determinado por Dios, un lugar, un llamado, una hora, un día específico por Dios. Amén, un día determinado por Dios. Nosotros tenemos un día determinado por Dios. A veces nosotros no conocemos al Señor, pero Dios dice, bueno, este es el día determinado por mí donde yo sé que Él va a venir a mi presencia, donde yo lo voy a transformar. Por eso Él le decía a Jeremías, no tengas miedo, yo estoy contigo para librarte. Se van a levantar en contra tuyo, porque vos vas a tener un llamado ofensivo hacia el pueblo. Pero no tengas miedo, Jeremías, porque yo estoy contigo para librarte. Si bien Dios le advertía, también le garantizaba la victoria. También le garantizaba la victoria. Amén. Qué tremendo. Y Dios te va a garantizar la victoria. Sobre todas aquellas cosas que tú estás pasando. A veces decimos, Señor, yo estoy pasando tal problema, tal circunstancia, ¿hasta cuándo? Y sabe que hay un tiempo de caducación para nuestra prueba, pero nosotros no tenemos que salirnos del propósito de Dios. Porque tú no naciste con esa prueba, con esa lucha.
Si bien a lo mejor la tienes que transitar, pero hay un tiempo de vencimiento. Veo como los lácteos, todas esas cosas que nosotros compramos, nosotros lo podemos digerir hasta un tiempo determinado porque tiene un tiempo de vencimiento. Nosotros después no podemos más ingerirlo porque nos puede hacer daño. Bueno, la prueba es lo mismo, hermano, tiene un tiempo de vencimiento. Pero no te salgas del propósito de Dios si tú quieres tener la victoria. Amén. Porque el Señor te dijo, van a pelear contra ti. Tenés el mensaje en tu boca, tenés la palabra en tu boca. Porque sabe que Dios no toma personas y dice, ay, este es un privilegiado. No. Si tú en tu corazón te determinas servir a Dios y quieres seguirlo y conocerle, yo le puedo asegurar que Dios se va a manifestar a su vida. Porque Dios no tiene hijos favoritos ni preferidos. Todos somos hijos de Dios. Amén. Todos somos hijos de Dios. Dios no tiene favoritos. Le doy gracias al Señor por eso. Amén. Porque Dios no tiene favoritos. Y sabe que si Dios te llamó, Dios te va a capacitar. No tengas miedo porque Dios te va a capacitar. Así que en este tiempo levántate. Amén. No importa lo que se te levante, tú tienes la victoria garantizada. Él te dio la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Él te dio la victoria en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte en pie. Le damos gracias al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor. ¿Sabes? Él te escogió cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Si tú estás en este lugar es porque Él te escogió desde el vientre de tu madre. Amén. Él te formó. Él te formó. Él te formó para este tiempo. Él te escogió para este tiempo. Él te puso en el vientre de tu madre para este tiempo también. Amén. Tú no dudes de tu llamado. No dudes del propósito de Dios que hay en tu vida. No le digas al Señor, Señor, yo soy niño, yo no sé hablar, ¿qué voy a decir? Señor, si a mí me ponen en ese lugar para decir algo, yo no sé qué voy a decir porque no sé hablar. Yo soy niño, yo soy niña. Pero el Señor le dijo, no tengas miedo, Jeremías, porque yo puse mis palabras en tu boca. No vas a hablar nada de lo tuyo. Lo que vas a hablar va a ser mi palabra. Y sabes que cada uno de nosotros tenemos un caudal en nuestro corazón. Cada uno de nosotros que venimos a oír la palabra de Dios, tenemos un caudal. Vamos recibiendo. Tal vez no nos damos cuenta, pero cuando llega el momento que nosotros tenemos que hablar la palabra, ahí sale nuestro caudal. Ahí nos damos cuenta que hemos recibido la palabra de Dios y que la hemos atesorado en nuestro corazón. Por eso, hermano, no tengas miedo en este tiempo. Se te va a levantar el enemigo, porque va a querer truncar el llamado que tú tienes de parte de Dios. Porque el enemigo aún puede levantar al que tú más quieres y anhela estar con esa persona. ¿Para qué? Para que tu llamado sea truncado, para que el propósito de Dios sea truncado. Pero el único que le puede decir que no a Dios eres tú. Pero Dios te dice, si tú te tomas del llamado que yo te hago en este tiempo, se van a levantar, pero no tengan miedo porque yo voy a estar contigo. Van a pelear contra ti, vas a tener que pelear, Jeremías, pero no te van a vencer. Te van a querer tirar en la cisterna, no te van a querer oír. Tus mismos amigos se van a alejar de ti. Pero no importa, no tengas miedo, Jeremías, porque yo estoy contigo para librarte. Ellos van a ir cautivos a Babilonia, pero tú por transportar mi mensaje, por llevar mi mensaje, por hablar la verdad,
por hablar el mensaje que yo he puesto en tu boca. A ti nadie te va a llevar cautivo, Jeremías. Aquellos que no quieren oír mi palabra van a ser cautivos. Pero tú, Jeremías, no. Porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. ¿Sabe que Jeremías decía al Señor? No hablaré más en tu nombre, ni me acordaré más de ti, Señor. No me acordaré más de ti, no quiero hablar más en tu nombre, porque cada vez que doy una palabra, hablo de escarnio, de afrenta, Señor. Ay, Señor, pero había en mí un fuego. Traté de sufrirlo y no pude, Señor. Era el fuego del Espíritu que tenía Jeremías, la palabra que Dios había puesto en él, que era necesario que él la declarara en el pueblo de Israel. Por eso, hermano, muchas veces va a venir la corrección a tu vida, pero es necesario que venga la corrección. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere advertir. No te vayas por ese lugar. Espera la respuesta de Dios. Levántate en este tiempo. Predica la palabra. Predica la palabra en este tiempo. Habla la palabra que fue implantada en tu boca, como fue plantada en la boca de Jeremías por la mano del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Rey.